Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a su primera videoayudantía del ramo de Fisiología General en el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Santo Tomás. Mi nombre es René Vergara y seré su guía en este pequeño tutorial acerca del ciclo cardíaco. Antes que todo decirle de que esta información está archi contra repetida en internet. Lo único que haré yo será tratar de darle ciertos matices para facilitar su comprensión y aplicación a lo que es nuestra área, que son las ciencias del deporte, pero en cuanto a fondo es exactamente lo mismo. Mi único aporte, y si es que lo podemos considerar aporte, es cambiar la forma en que se presenta la información para hacerlo un poco más entendible y digerible en realidad. Bien, en este tutorial tenemos que entender lo siguiente. Lo primero es, ¿qué es el ciclo cardíaco? Segundo, ¿para qué entenderlo? Tercero, ¿cuáles son sus componentes? Y cuarto, ¿cuáles son sus fases? En cuanto a qué es el ciclo cardíaco, lo podemos definir como el conjunto de eventos fisiológicos que componen que se encuentran dentro del marco de una sístole y una diástole. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es nada más que una forma que intenta ser elegante para decir que un ciclo cardíaco es una contracción y una relajación del corazón. Tan fácil como eso. Y ahora, ¿para qué entenderlo? Eh, Nosotros como científicos del deporte necesitamos tener un manejo importante del ciclo cardíaco, porque de ahí se derivan un montón de indicadores acerca de la intensidad del ejercicio, lo cual me va a permitir a futuro no solamente hacer que mis deportistas anden mejor, porque voy a ser más eficiente para entrenar, porque voy a realizar una mejor cuantificación del esfuerzo, eh, ya sea por frecuencia, variabilidad o el índice que necesitan aplicar. Eh, Como digo, no solamente va a hacer que mis deportistas anden mejor, sino que además va a evitar de que mate a la vieja obesa, hipertensa y diabética que me toque entrenar en algún momento si es que me quiero dedicar a la salud. Entonces, para mi éxito profesional es tremendamente importante como científico del deporte conocer bien lo que es el ciclo cardíaco. Luego hay que entender sus componentes, los cuales limitaremos a tres para hacerlo todavía más fácil y luego entender su fase. Tan simple como eso. Ahora, nuestro primer gran problema cuando empezamos a entender el ciclo cardíaco o cuando empezamos a tratar de entender el ciclo cardíaco es que lo primero que nos plantan es este gráfico. En este caso extraído creo de Keaton Hall o Button Hall o como lo quieran pronunciar. El problema con esto es que si bien muestra muchas curvas que luego van a ser muy fáciles de entender, inicialmente es muy intimidante. Así que lo que vamos a hacer, no darle atención por ahora, luego volveremos a él, pero digamos, necesitamos tener la claridad de que esto va a ser fácil. O sea, estas curvitas después uno ni siquiera tiene que aprendérselas, después las deduce de lo que vamos a ver. Como decíamos, qué lata este cuadro, en este momento. Bien, los componentes que vamos a considerar para este tutorial o para esta manera pedagógica de entender el ciclo cardíaco serán los eventos que pasan en la aurícula, el ventrículo y la arteria. Cuando veamos alguna imagen esta, con este relieve, estos circuitos alrededor, quiere decir que esa parte del corazón se está contrayendo. Eh, Estas serán las válvulas, las cuales no nombraremos no diremos un nombre en particular porque varían de corazón izquierdo a corazón derecho, eh, pero sí hablaremos de las presiones y cómo generan esto. Hay que entender, sí, primero que todo, que el, los fluidos van de donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Y que las válvulas sirven para evitar el retroceso. Es decir, cuando eh, se contrae el ventrículo,
la válvula que lo divide, que lo separa de la aurícula, se va a cerrar. Y asimismo, cuando la presión es mayor en la arteria que en el ventrículo, esa válvula se va a cerrar. Es decir, simplemente están ahí para evitar el retroceso. Así que, como decíamos, tres componentes, y con eso deberíamos ser capaces de reconstruir este gráfico. Bien, como decíamos, el ciclo cardíaco se compone por una sístole y una diástole. Y la sístole comienza con la contracción auricular. ¿Qué pasa en esta fase? La aurícula, primero que todo, se contrae. Oh. El ventrículo recibe la sangre que se encontraba en la aurícula, puesto que al contraerse generó un aumento de presión que supera al que se encontraba en el ventrículo, el cual le vamos a poner un milímetro de mercurio, pero lo que queremos decir en realidad es que es despreciable. O sea, no. Cualquier tipo de contracción de la aurícula va a hacer que se supere digamos, lo que se encontraba en el ventrículo. De hecho, al punto tal de que esta válvula ya se encontraba abierta al momento de contraerse la aurícula. Y la arteria se encuentra cerrada, puesto que tiene 80 milímetros de mercurio y su presión es mucho mayor a la que se encuentra en el ventrículo. Estos datos, en cuanto a valores absolutos de presión, son del corazón izquierdo. El corazón derecho, que se encarga de la circulación que va a los pulmones para oxigenar la sangre, eso se reduce a un tercio. ¿Ok? Para que no haya confusión, estos son valores del corazón izquierdo, de la circulación sistémica. Bien, pues como decíamos, luego de contraerse la, la aurícula, el corazón ya está en un 100% de su capacidad, el ventrículo. Ya está en un 100%. Por tanto, empieza a contraerse. Y esto inicialmente lo hace con ambas válvulas cerradas. ¿Por qué? Porque se contrae y su presión sube. Pero sube inicialmente lo suficiente para superar a la aurícula, lo que cierra la válvula para evitar un retroceso, pero aún no es suficiente para vencer la presión que se encuentra en la arteria, que son 80 milímetros de mercurio. Por ende, vamos a tener una contracción sin eyección. Y como no hay eyección y los líquidos no son compresibles, es decir, mantienen su volumen metiéndole la presión que uno le quiera meter, y no así como el aire en un globo, eh, vamos a encontrarnos con una contracción isométrica del corazón, lo que nos da el nombre sístole isovolumétrica, es decir, una contracción del ventrículo sin que haya un cambio de volumen. O sea, una contracción isométrica del ventrículo. Lo que nos lleva a la fase de eyección ventricular rápida. ¿Qué quiere decir esto? Bien, acá estábamos de los 5 milímetros de mercurio a los 80. O sea, hasta quedar igual o ligeramente por debajo de la presión de la arteria. Una vez vencemos esa presión, la sangre sale desde el ventrículo hacia la arteria de forma explosiva, con velocidad y de manera acelerada. Porque aquí estamos, en esta curva estamos yendo hacia arriba de las presiones. O sea, la presión sube, no solamente supera a la arteria, sino que va incrementándose. Aquí vamos de los 80 a los 120. En estas dos fases, digamos, la aurícula se encuentra relajada y actúa como tanque reservorio. Es decir, recibe la sangre que viene llegando de atrás. No tiene un rol activo, sino uno pasivo. El ventrículo se encuentra contrayéndose y acá, ya en la eyección rápida, tenemos la arteria abierta recibiendo fluido. Esto nos lleva después a la fase de eyección ventricular lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, primero la aurícula sigue recibiendo, actuando como tanque reservorio. El ventrículo se empieza a relajar, pero no se relaja de los 120 a 0 de golpe, sino que tiene que empezar a bajar gradualmente la presión a medida que se va relajando, por lo cual va a ir desde los 120 milímetros de mercurio a los 80.
Y esto como supera, o sea, sigue superando la presión base de la arteria, que digamos son los 80, va a generar que todavía hay una eyección de sangre, pero a una velocidad mucho más reducida y a su vez desacelerada, o sea, cada vez se eyecta menos sangre. Lo que nos lleva a la relajación isovolumétrica, porque vamos a llegar a un punto en el cual eh, vamos a estar acá en los 80 de presión, vamos a estar igualados, eh, estamos por debajo de la arteria, es decir, esa válvula se va a encontrar cerrada, pero seguimos por debajo, por encima de del, por encima de la aurícula, por lo cual esa válvula también se encuentra cerrada para evitar el retroceso. Entonces, vamos a encontrar una aurícula recibiendo, un ventrículo relajándose sin un cambio de volumen, es decir, porque de nuevo tenemos una cantidad fija en el corazón. Siempre hay una cantidad de sangre residual, no se eyecta el 100% de la sangre, sino generaríamos un vacío y sería bastante difícil luego poder abrir ese ventrículo. Bueno, se va relajando, llegando hasta aproximadamente los 5 milímetros de mercurio, un poquito menos, o en realidad hasta igualarse con la aurícula, y vemos que la arteria va a estar cerrada. Todo este tiempo la aurícula ha actuado como tanque reservorio y por ende ahora en la fase de llenado pasivo rápido va a vaciar todo eso que tiene contenido y acumulado desde la aurícula hacia el ventrículo. ¿Por qué llenado? Porque el ventrículo recibe sangre. ¿Por qué pasivo? Porque toda esta acumulación que se generó es de manera pasiva, es decir, la aurícula no genera ningún tipo de gasto energético actuando en esta fase. La aorta, como ya sabemos, al tener 80 de presión base no va a estar abierta, tiene su válvula cerrada para evitar el retroceso. Y básicamente eso, llenado pasivo rápido y rápido para diferenciarse del llenado pasivo lento. ¿Cuál es la distinción? En el llenado pasivo rápido, acá actuó como ya había actuado como tanque de reserva, vació su contenido rápidamente en el ventrículo, pero aquí la aurícula simplemente actúa como una tubería más, es decir, aquí actúa como una extensión de la vena que va hacia ella, así que pasa la sangre directamente desde la vena hacia el ventrículo, usando la aurícula simplemente como la extensión de la tubería. Se sigue recibiendo de forma pasiva, muy lentamente, y la aorta vemos que se encuentra cerrada. Aquí pongo 1 de presión en el ventrículo y 2 en la aurícula simplemente por un tema pedagógico. Es decir, acá lo que quiero decir es que ambas presiones son depreciables, solo que la del ventrículo es ligeramente inferior. Tan simple como eso. Y luego nuevamente volvemos a la fase de contracción auricular y aquí ya completamos el ciclo cardíaco y empieza de nuevo. Y ya tenemos que esto estaba al 80%. ¿Por qué estaba al 80% al comenzar la contracción auricular? Pues como vimos anteriormente, vemos que partimos con un volumen que no fue eyectado, luego tenemos el llenado pasivo rápido y el llenado pasivo lento. Entre estas tres cosas completan el 80%. Y esto es sumamente importante, puesto que la gente que tiene, digamos, podemos encontrar muchas personas, o sea, no muchas, pero tiene cierto, no es raro encontrar personas cuya aurícula dejó de funcionar como tal, actúa simplemente como una extensión, es decir, solamente genera contracción su ventrículo, y eso se produce por una desactivación del nódulo sinusal, que eso ya veremos cuando veamos la parte eléctrica del corazón. Pero a lo que vamos aquí es que el ventrículo ya está lleno al 80%. Esto sirve para funcionar de manera bastante bien en reposo. Pero vamos a ver luego en fisiología del ejercicio que cuando las personas se encuentran en esfuerzo,
tu corazón late a una mayor frecuencia, es decir, los ciclos cardíacos se acortan. Y al acortarse los ciclos cardíacos, se recorta el llenado pasivo lento. Y al recortarse el llenado pasivo lento, esto no llega al 80%, llega al 70%, un poquito menos. Por ende, para no tener un volumen demasiado disminuido, la contracción auricular es tremendamente importante en ejercicio. Bien, ahora podemos volver con tranquilidad al gráfico que estábamos viendo antes, el cual podemos explicar con toda facilidad ahora que ya entendemos más o menos cómo funciona esto del ciclo cardíaco y la variación en sus presiones. Esta curva roja que vemos acá, voy a poner el puntero acá, esta flecha que vemos acá, no me resultó, pero bueno. Esta flecha, esta curva que vemos acá en color rojo, es la presión ventricular, la cual, como veíamos, se eleva ligeramente en esta parte debido a la contracción de la aurícula. Es decir, aquí como hubo un cambio digamos, hubo una contracción de la aurícula, la sangre llega con velocidad y por ende eleva la presión. Luego voy a tener una contracción que es la que corresponde a la contracción isovolumétrica o sístole isovolumétrica. Luego se va a superar la presión de la arteria. Acá, como vemos, vamos del 0 o de casi 0, de un volumen, de una presión depreciable, al 80. Aquí vencemos la presión de la arteria. Se acelera todo esto, llegando acá hasta el pic de 120. Esto sería la eyección rápida. Luego se va relajando el ventrículo, generando la eyección lenta. Después vemos cómo se relaja isovolumétricamente, puesto que aquí estoy entre los 80 digamos, y la pequeña presión que encontramos en la aurícula. Luego, aquí la presión está ligeramente elevada, puesto que aquí es el llenado pasivo rápido. Luego tenemos el llenado pasivo lento. Y nuevamente tenemos la contracción de la aurícula, la sístole isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta, relajación isovolumétrica, llenado pasivo rápido, llenado pasivo lento, y así sucesivamente. Aquí hay una pequeña pifia en este gráfico que vamos a ver enseguida, por ende lo vamos a explicar acá. Como decíamos, esta segunda línea habla acerca del volumen ventricular. Y por ende, acá vemos que el volumen del ventrículo parte aquí arriba, es decir, ya está bastante lleno. Se llena aún más con la contracción auricular. Acá esto en realidad no baja, aquí se ve una pequeña declinación, pero eso se debe a un error en la impresión del libro nada más. Acá se encuentra bien y vemos que durante la contracción isovolumétrica, que la vemos acá, el volumen ventricular se mantiene, por eso es isovolumétrica. Luego digamos, de esta contracción con una mantención del volumen, vemos que la sangre se eyecta de forma rápida y acelerada hasta llegar al punto correspondiente a los 120 de presión, que es el límite de la fase de eyección rápida. Y vemos que esto empieza a desacelerarse, luego genera una relajación manteniendo el volumen,
que es la relajación isovolumétrica, luego se llena de forma acelerada, lo que corresponde al llenado pasivo rápido. Luego tenemos el llenado pasivo lento. Luego tenemos la contracción auricular, la contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta, relajación isovolumétrica y así sucesivamente. Esto ya, como decíamos, es bastante más entendible. Luego tenemos aquí el electrocardiograma, que lo vamos a explicar más o menos a la rápida porque ese tema se merece un video completo para sí mismo, pero vamos a adelantar un poquito, para no quedarnos aquí con estas rayas sin explicar. Bien, lo más básico, digamos, y lo más importante a entender aquí es que los eventos mecánicos, es decir, las contracciones de los músculos del corazón, se encuentran siempre antecedidos por eventos eléctricos. Es decir, se produce un impulso eléctrico, el cual es el que desencadena la contracción. Por ende, hay que entender esto con un ligero desfase. Es decir, acá podemos ver que la onda P, que se produce en el nódulo sinusal, que se encuentra en la aurícula, vemos que esta onda corresponde a la contracción, de la aurícula. Así de sencillo. Se produce este evento eléctrico, lo cual desencadena la contracción de la aurícula. Luego tenemos este complejo QRS, que si bien tiene sus complejidades, como todo complejo, corresponde a la contracción del ventrículo. Y acá se genera digamos, este fenómeno acá, que hay una bajada y una subida por un tema de la polarización y la repolarización digamos, de la parte muscular y las partes más, digamos, las células de marcapaso. Pero para darle forma resumida vamos a decir que en el complejo QRS se produce tanto los eventos que generan generan la contracción del ventrículo como la relajación de la aurícula. Y luego tenemos la onda T, que simplemente corresponde a la repolarización de las células de marcapaso que encontramos en el ventrículo. O no sé si las de marcapaso, pero tiene que ver con la repolarización del ventrículo. Por ende, así es mucho más facilito de entender, porque cada uno está asociado al evento que en tiempo es ligeramente posterior. Y acá tenemos finalmente los sonidos cardíacos. Los sonidos no tienen que ver con el latido en sí mismo, sino con la apertura y el cierre de las válvulas. Acá vemos que en el primer sonido cardíaco se compone por dos eventos: el cierre de la válvula auriculoventricular y la apertura de la válvula arterial, que son estos dos eventos que se generan acá, con un ligero desfase, puesto que el sonido, digamos, se demora un cachito en llegar. Y el segundo sonido se da solamente por el cierre de la válvula arterial y por ende es más cortito. El tercero tiene que ver con un tema de llegada brusca de sangre hacia al ventrículo en algunos casos, y en otros casos, digamos, es patológico. O sea, no siempre es un sonido patológico, y eventualmente vamos a encontrar un cuarto sonido que ese tengo entendido que es siempre patológico. Ahora, yo no soy un experto en fisiopatología, pero eso es lo importante es que sepamos que el primer y el segundo latido se producen por la apertura y el cierre de las válvulas. O sea, el segundo solamente por el cierre, y el primero por la apertura y el cierre de las válvulas.
Y ahí están prácticamente todas nuestras curvas. Luego nos quedan un par de líneas punteadas que tienen que ver con la presión aórtica, que como decíamos viene de 80 a 120, baja, 80 a 120 y se genera un pequeño, un- una pequeña inflexión, pero no la vamos a considerar para este tutorial. Y vemos aquí la presión atrial. El atrio es, digamos, es no más que una manera ciútica de decir aurícula. Y vemos aquí cómo va, más o menos, de un poquitito más que 0 al 5. Y eso, como vemos, este gráfico en realidad no es tan, no es tan complejo. Nos indica incluso a qué fase corresponde cada una. Y vemos que ya sabiendo simplemente lo que pasa en 3 compartimentos durante los creo que 8 pasos de este ciclo, pudiéndolo entender ahora con total facilidad. Bien, ahora una pequeña ayudita de memoria, que son los principios que tienen que recordar para que la reconstrucción del gráfico sea lo más fácil posible. Además de recordar lo que pasa en cada uno de estos 3 compartimentos durante los 8 pasos, tenemos que recordar siempre que los fluidos van desde donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Las válvulas evitan el retroceso, es decir, cuando eh, hay mayor presión en un compartimento que viene después que en el que viene antes, se va a cerrar la válvula correspondiente para evitar que la sangre se devuelva. Y recordar también que el corazón derecho tiene exactamente el mismo volumen que el corazón izquierdo, si no habría un problema de flujo importante y que habría una acumulación de flujo en los pulmones en caso de que este fuera, de que el corazón izquierdo fuera menor. Eh, y que la diferencia única es que tiene 1/3 de la presión y por ende las paredes, no la cavidad, las paredes son ligeramente más gruesas porque tienen que hacer más tensión en el corazón izquierdo. Nada más que eso. Les deseo el mayor de los éxitos y éxito y no suerte, porque la suerte la necesita la gente que no estudia y ustedes son un buen curso. Así que eso, les vaya bien en el examen. Hasta otra video ayudantía. Adiós.